Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y bueno, he asumido cada día la tarea de practicar con ustedes la Lección Divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de su palabra. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, abajo en la casilla de descripciones he dejado el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lección Divina que he dejado totalmente gratuito para ti. Son 6 sencillos videos que los puedes perfectamente estudiar para que conozcas cuáles son las bases teóricas, los fundamentos de esta Lección Divina. Y antes de comenzar, debo pedirte y recordarte lo importante que es que me apoyes con un me gusta, con un dedito arriba, aquí abajo en el video, para que así la plataforma YouTube nos siga promoviendo a muchas más personas y podamos llegar a tocar muchos corazones a través de la palabra. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Te invito a que ores conmigo y comencemos esta práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. En este momento te pido que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Seguimos en el capítulo 6, pero esta vez desde el versículo 52 al 59. Lees desde tu Biblia mientras yo voy leyendo en voz alta. Comencemos. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Bien, dentro de este primer paso de la lección divina, nos encontramos con la pregunta que dice el texto. El texto que acabamos de leer debemos, para poder responder esta pregunta, releerlo, subrayarlo, sacar los detalles, las concordancias, buscar la parte histórica, el contexto, los personajes. Entonces vamos a hacerlo juntos para que vayamos tomando práctica. Bien, y estamos llegando casi al final del discurso del pan de vida. Aquí empieza la parte polémica. Los judíos se encierran en sí mismos y empiezan a cuestionar las afirmaciones de Jesús. Es que si nos ponemos a pensar no eran cualquier afirmación. Eh, las afirmaciones eran muy serias. Hablaba de carne, hablaba de sangre, comer sangre, su carne, su sangre. Es un poco complicado entender esto,
Claro, visto desde ahora, desde nuestro conocimiento, uno dice, bueno, pero en ese momento que le hablaran de esa manera, resultaba un poco confuso y chocante. Vayamos al versículo 52 hasta el 55 y allí dice, habla Jesús de la carne y la sangre, expresión de vida y de entrega total. Los judíos reaccionan. ¿Cómo este hombre puede darnos su carne para comer? Lógico, cualquiera hubiese hecho esa pregunta. Era cerca de la fiesta de Pascua. Dentro de unos pocos días iban a comer la carne del Cordero Pascual en la celebración de la noche de Pascua. Ellos no entendían las palabras de Jesús porque tomaron todo al pie de la letra. Ahí está el detalle. Tomar al pie de la letra lo que está diciendo Jesús y tomar al pie de la letra lo que está escrito. Pero Jesús no disminuyó las exigencias, ni tampoco retira nada de lo que había dicho e insiste, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¡Wow! Vaya expresión, vaya afirmación. Sonaría como que Jesús estuviese hablando a unos caníbales. Comer la carne de Jesús a nivel espiritual significa aceptar a Jesús como el nuevo Cordero Pascual, cuya sangre nos libera de la esclavitud. Ese era el sentido espiritual, pero ellos lo estaban viendo literalmente. La ley del Antiguo Testamento respecto a la vida prohibía comer sangre. La sangre era señal de la vida. Beber la sangre de Jesús significa asimilar la misma manera de vivir que marcó la vida de Jesús. Lo que trae vida no es celebrar el maná del pasado, sino comer este nuevo pan que es Jesús, su carne y su sangre, participando en la cena eucarística. De esa manera asimilamos su vida, su donación, su entrega. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Debemos aceptar a Jesús como Mesías crucificado, cuya sangre será derramada. Ese era el mensaje que trataba Jesús de que esos hombres de aquella época comprendieran. Y no lo vieron. Vayamos al versículo 56 hasta el 58. Quien come, vivirá por mí. ¿Qué comparación hace Jesús aquí? Veamos, aquí hay una comparación interesante. Las últimas frases son de gran profundidad y tratan de resumir todo lo que se dijo. Evocan la dimensión mística que envuelve toda la participación en la Eucaristía. Expresan lo que Pablo dice en la carta a los Gálatas. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Gálatas 2, versículo 20. Es lo que dice Apocalipsis de San Juan. Si uno me oye y me abre, entraré en su casa y comeremos juntos. Apocalipsis 3, versículo 20. Y Juan, mm, Juan mismo en el Evangelio dice, si alguien me ama,
guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y los dos nos vendremos con él, y en él haremos nuestra morada. Juan capítulo 14, versículo 23. Y termina con la promesa de vida que marca la diferencia con el antiguo Éxodo. Este es el pan bajado del cielo, no es como el pan que comieron vuestros padres y después murieron. Quien come de este pan vivirá por siempre. Versículo 59. Termina el discurso en la sinagoga. Hasta aquí la conversación entre Jesús y la gente y los judíos en la sinagoga de Cafarnaúm. Como aludimos anteriormente, el discurso del pan de vida nos ofrece una imagen de cómo era la catequesis en aquel final del siglo I en las comunidades cristianas de Asia Menor. Las preguntas de la gente y de los judíos reflejan las dificultades de los miembros de las comunidades, y las respuestas de Jesús representan las aclaraciones para ayudarlos a superar las dificultades, a profundizar en su fe y a vivir más intensamente la Eucaristía, que se celebraba sobre todo en las noches del sábado al domingo, que era el día del Señor. Bien, y entramos al segundo paso de la lección divina, que es la meditación. Nos encontramos con la pregunta: ¿qué me dice el texto? Es momento de traer este texto a mi vida, esos detalles que hemos resaltado de la lectura, cuáles me han llamado la atención y cuáles puedo aplicar a mi situación de vida actual. Vamos a analizar, vamos a profundizar. Yo te voy a ofrecer 3 aspectos que he meditado para mí. Tú puedes agregar los tuyos personales. Es cuestión de ir practicando un poco con la palabra e irla llevando a nuestra vida. Recordemos que la palabra no es historia, la palabra es actual. La palabra se actualiza en nuestra vida y se hace vida en nosotros a medida que querramos vivirla. Entonces, vayamos adelante. Bien, y el primer aspecto que he tomado en cuenta para mi meditación es este: se pusieron a discutir entre sí. Y como los judíos no entendían cuál era aquel pan de concordia, discutían entre sí. Mas los que comen de este pan no discuten entre sí, puesto que por medio de este pan Dios hace habitar a todos unidos en su casa. Eso lo decía San Agustín en sus sermones, en uno de sus sermones. Veamos, pensemos algo. Después de recibir la comunión en la misa, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes llena de paz, lleno de paz? ¿O solo te acercas a la comunión por costumbre? ¿O tal vez por miedo al que dirán si no comulgas? Oh, qué pecadora, qué pecador. También preguntémonos, cuando salimos de misa, ¿salgo renovada, renovado? ¿Salgo fortalecido, fortalecida para ser otro Cristo en mi casa, entre mis amigos, en mi trabajo? ¿Salgo fortalecido o fortalecida para vivir en paz, en concordia? ¿O me dejo quitar esa paz por el enemigo? Y apenas salgo de la misa discuto con aquellos que me llevan la contraria. Reflexionemos un poco cómo es nuestra actitud, porque a veces estos enfrentamientos se siguen dando en la actualidad, no eran solamente de aquella época. Pasa hoy en día, a pesar de que vamos a misa y comulgamos. Reflexionemos un poco en esto. ¿Qué efectos tiene esa comunión, ese Jesús que yo comulgo, ese cuerpo, esa sangre de Jesús?
transforma mi interior. Segundo aspecto. Dice Jesús, si no comen y no beben la sangre, no podrán tener vida. Veamos, en Jesús Dios ha asumido la vida humana, enfrentándose con nuestras situaciones, luchando con nuestros problemas, resistiendo nuestras tentaciones, sufriendo nuestros dolores y desarrollando nuestras relaciones humanas. Todo esto lo vivió Jesús cuando decidió hacerse hombre entre nosotros. Asumió toda nuestra vida humana. Por tanto, es como si Jesús dijera, alimenten su corazón, alimenten su mente y alimenten su alma con mi humanidad. Cuando estén desanimados o desesperados, mordiendo el polvo y asqueados de la vida, acuérdense de que yo tomé esa vida vuestra y esas luchas vuestras sobre mí. Y veremos que de pronto la vida y la carne se revisten de gloria porque Dios ha dejado en ellas sus huellas. Preguntémonos, ¿queremos esa vida de Cristo? Hermano y hermana, no basta comulgar el cuerpo, hace falta comulgar con algo más profundo, unir tus deseos y mis deseos, mi voluntad y tu voluntad a las de Jesús. Que esa comunión nos vuelva uno con Él. Tercer aspecto, el que me come vivirá por mí. Es un compromiso. Si me acerco al comulgar, es como decirle a Cristo, yo quiero ser tú. Yo quiero ser tú. Yo quiero ser otro Cristo. Quiero transmitirle a los demás lo que tú eres. Quiero llevarte a los demás. Quiero que quien me vea, te vea a ti. Muchos tienen dificultades en comulgar en la mano porque la sienten indigna. Y muchas veces, si el sacerdote no les da la comunión en la boca, prefieren no comulgar. Pero preguntémonos esto sinceramente. No es cuestión de ser partidarios de una cosa o de otra, porque en definitiva la Iglesia nos permite las dos formas de comulgar, bien sea en la mano, bien sea en la boca, bien sea de pie o de rodillas. El problema no está allí. Preguntémonos sinceramente, ¿acaso es más digna mi lengua, mi boca, que mi mano? Muchas veces esa lengua la usamos no solo para alabar a Dios, sino también para juzgar y criticar a otros. Entonces, vivirá por mí, dice Jesús. El que me come vivirá por mí. En mi lugar me hará vivo donde vaya. Es decir, no importa, la vida no la tengo por mí mismo, sino que Cristo me da la vida. No me limpio por mí mismo, no me libro del pecado por mí misma, es Cristo quien viene a mí y me libra del pecado. ¿Quién es digno para recibir a Jesús? Todos somos indignos, entonces no veamos una cosa u otra. Sencillamente Cristo quiere venir a mí porque quien lo come vivirá por él. Vamos a prestarle a Cristo nuestro cuerpo, nuestra vida,
todo nuestro ser para llevarlo a Él. Ese es el asunto, llevar a Cristo, que lo vean a Él en mí y no detenernos en esas minucidades que realmente nos hacen discutir unos con otros, nos hacen enfrentarnos unos con otros y no nos hacen transparentar a Cristo. Que seamos agentes de paz, que llevemos a Cristo. Cristo no se complicaba la vida con muchas cosas, Él era sencillo. Él solamente quiere darte vida y quiere darme vida. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto que acabamos de meditar? Te invito a que te unas a mí en esta oración y posteriormente hagas la tuya, que recuerdes anotarla en tu cuaderno espiritual. Padre bueno, dame hambre de Cristo, de ese maná bajado del cielo que me da vida eterna, me da felicidad, me da plenitud. Que después de comulgar siempre encuentre paz y fortaleza, pues sin este alimento no puedo tener vida. Dame la gracia de que cada vez que comulgue me comprometa a vivir por ti y para darte gloria. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito. Llevar a la práctica, a la acción, lo que he meditado, lo que he encontrado que estoy fallando, y es momento de preguntarnos a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy. Te invito a que hagas un análisis y respondas esta pregunta sinceramente. Le ofrezcas al Señor tu propósito de cambio, tu propósito de conversión y le pidas a Él la gracia para poderlo alcanzar. Bien, y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Gracias por compartir el video, por suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y regalarme ese me gusta, ese dedito arriba que nos va a ayudar a llegar a muchas más personas. Bien, eh, hoy es viernes, hoy es el último día en que compartiremos esta práctica. Ya nos estaremos volviendo a conectar el día lunes, esperando que este fin de semana sea provechoso para ti, para tu vida espiritual y que sigas a nivel personal practicando la lección divina. Para la palabra de Dios no hay vacaciones. Ella tiene que ser nuestro alimento todos los días, todos los días. Es como dejar de comer y, y no sentirse débil. Por supuesto que nos vamos a sentir débiles. Así pasa con la palabra de Dios. No dejes ni un día de leerla y meditarla. Así sea un momento, así sea media hora, 45 minutos. Bien, te digo hasta el lunes, si así Dios lo permite, que tengas un excelente fin de semana y recuerda ir a misa el día domingo. Dios te bendiga.